Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Y bueno, he pensado que sería, quizá no en todos los vídeos, pero sí mayoritariamente o en algunos, empezar con una reflexión que luego cada uno pues, se encargará de realizar tal reflexión. La reflexión pues, es un pensamiento semilla que en cada uno producirá, entiendo, un efecto diferente porque cada ser humano es, pues como se suele decir, un mundo aparte, ¿no? Y ese mundo tiene sus reglas de interpretación, su propia sensibilidad, en fin, el sentido que tienen las cosas depende de cada individuo. Yo os voy a leer muy brevemente de un libro magnífico que ya he comentado en alguna ocasión, Yo soy tú mismo, el título del libro, de Cayetano Arroyo. Un libro para mí bastante esencial y significativo, pero hay muchos más libros, bien, que según qué momentos de la vida, unos son más significativos que otros. Los libros para mí, por lo menos, y entiendo que para muchas personas, siguen siendo una fuente de algo que hasta que no lees el libro y te involucres en su lectura, y en lo que esa lectura implica en tu vida, pues el libro es meramente un objeto que puede ser decorativo, que puede ser, digámoslo así, el, la pieza clave para, bueno, para la autoestima, ¿no? Dice, hostia, mira, este libro que tengo o que he escrito, ¿no? O que he ayudado a elaborar, pues habla muy bien de mí, de mis gustos, de mis preferencias. También un libro, como un coche, como una casa, como un atuendo, un vestido, un traje, todo eso puede servir para manifestar, bueno, para confiar en que la propia dignidad o el propio ego pues estén más contentos. Y esto es muy normal. Pero bueno, aparte de todo esto, que es como, esto es como un poco irme por las ramas en esta cuestión, es un tema a analizar en otro vídeo, aquí viene la reflexión que dice muy sencillamente esto. Dice, el sabio sabe estar en todas partes, donde le ofrecen enseñanzas para aprender de ellas, mas nunca pertenece a ninguna. Sabe beber de todas las flores, mas nunca dice, esta es de mi preferencia. ¿Qué podría ocurrirle a una abeja que solo creyera ver una flor en el jardín? Ella misma se estaría cerrando el paisaje. ¿Y cómo dialogaría con otras sin ser parcial? Bueno, pues aquí lo de la abeja se puede aplicar al ser humano, ¿no? ¿Cómo podemos dialogar sin ser parciales, sin ser muy personales, si nuestras creencias o nuestros aprendizajes convertimos en la única vara de medir o el único rasero con el que identificamos lo que es correcto e incorrecto, lo que es moralmente aceptable de lo que es moralmente inaceptable y así sucesivamente? Bueno, aquí queda la reflexión. Es una frase corta, muy bonita, y el verdadero sabio puede ser cualquier persona, hombre y mujer, mayor o joven, de un lugar u otro del mundo, quieto o en movimiento, da igual, pues sabe estar en todas partes porque en todas partes, y de maneras muy diversas y diferentes, en todas partes hay una enseñanza. Y ese es un poco el mensaje, ¿no? Bien, quería comentar hoy, quiero comentar hoy una reflexión que he tenido, bueno, en ocasiones, eh, las típicas reflexiones que tienes cuando no hay nada importante en tu vida que te urja hacer, ¿no? Una cosa de emergencia, pues tu vida transcurre más o menos normal, con las exigencias que tiene la vida, entonces, bueno, hay muchas personas que nos da por hacer reflexiones, otros lo aprovechan pues de otras maneras y todo está bien, y no pasa nada. De verdad, todo está bien. Cada cosa tiene su propio valor. Por tanto, si todos hiciéramos lo mismo, el mundo estaría muy desbalanceado, muy desequilibrado. Bien, en mi opinión, el tema de, por ejemplo, cuando una persona piensa que ya sabe algo de una manera muy concreta, muy específica, muy amplia, bueno, un tema en concreto, pues lo puedes saber muy bien. Eso está muy bien porque en la vida hay que saber especializarse, inevitablemente hay que especializarse. A veces en unas cosas, a veces en otras, a veces una cosa entre muchas otras y a veces varias que si tienes capacidad y tiempo pues las puedes manejar como especialidades aunque sean diferentes. Y puedes tener un conocimiento muy enriquecedor y evolutivamente muy bueno. Y además puedes ayudar a muchas personas, depende a qué tipo de personas, claro está. Todo depende. Como digo yo, o como pienso, cada cerradura tiene su propia llave, hay muchos tipos de cerraduras, obviamente hay muchos tipos de llaves. Y cada ser humano tiene la llave de algún tipo de cerradura que está en otra persona. Y viceversa, la otra persona también es una llave para tus propias cerraduras, que las de verdad suelen estar cerradas porque pertenecen al ámbito inconsciente y uno pues no ha valorado que eso exista en uno mismo, pero existe. Hay muchas puertas cerradas dentro de cada individuo.
Entonces, yo he pensado que para conocer bien la realidad de cada cosa, habría que hacer una lectura, digámoslo así, multidimensional, es decir, con muchas capas o estratos. Un ejemplo que os voy a dar es el ejemplo pues, de una simple roca, una piedra del camino. Ni siquiera hace falta que sea una piedra semi-preciosa o preciosa directamente, que se usan en joyería, como adorno, o que se investigan a conciencia desde el punto de vista químico, ¿no? O físico-mecánico, cosas así. Una simple piedra es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa? Que una simple piedra, bueno, pues la percepción habitual de una simple piedra es que prácticamente ni te das cuenta que está ahí, ¿no? Como hay tantas rocas de todos los tamaños y fragmentos de rocas, de tipos de minerales diferentes, en cualquier zona montañosa, incluso en las ciudades, bueno, cuando una calle está levantada, pues hay runas, ¿no? Y las runas son piedras, son rocas. Dicho en plan simple, ¿no? Pero una roca, una piedra, un trozo de mineral, aunque no sea un mineral valorado a nivel comercial, pues tiene varios estratos o capas. Un mineral bueno, tiene una historia geológica. En algún momento nació y ha sufrido unos procesos ha sufrido presión, ha sufrido alteraciones físico-químicas a lo largo de tiempos muy largos. Una piedra también, una roca, un trozo, según en manos de quién, puede ser un elemento emocional. Es otro estrato capa, ¿no? Como algo nos sugiere otra cosa que nos lleva a recuerdo o que guardamos como oro en paño por la importancia que a nivel personal le otorgamos a aquello. Una roca también es algo que deja constancia de que el mundo es muy antiguo, porque hay estudios geológicos que vienen a demostrar que la Tierra, este planeta, tiene algo así como aproximadamente 4.500 millones de años, miles de millones de años. Bueno, desde un principio que no se parecía nada a lo que hay ahora, pero es un principio. O sea, el mundo mineral, la roca, en sus múltiples formas y facetas, es una especie de memoria de la Tierra, ¿no? Y como tal debe contener fragmentos de recuerdos de lo que la Tierra ha pasado en su proceso físico evolutivo. Esto ya es un poco más aventurado, ¿no? O sea, tiene esa capa, tiene ese estrato, lo tiene, otra cosa que no lo percibamos o no lo queramos creer. Pero tenerlo lo tiene. También tiene ese lado emocional, ¿no? Puedes coger un trozo de roca o puede un lado emocional negativo, ¿no? Que te han tirado una piedra, tú la recoges, que casi te mata, y eso, pues, esa piedra emocionalmente te va a despertar algo que a buen seguro no es agradable. Pero no deja de ser un estrato emocional. Y por supuesto, cuando el estrato emocional consiste en que tú tienes un trozo de mineral, en este caso se supone que es un mineral pues como un cuarzo, una cornalina, vete a saber, un topacio, un rubí, tiene un valor económico importante, pero también tiene un valor pues para la propia vanidad, o el propio sentido de pertenencia, de que tengo algo valioso en mi poder, vete a saber, hay muchas, son diferentes estratos de carácter emocional. Y también es una constatación de la antigüedad de la Tierra, de la solidez de este planeta en ciertos aspectos, aspecto mineral fundamentalmente, porque eso es algo que parece inmutable, que siempre está ahí, que se fragmenta, que cambia, pero con ciclos de tiempo muy largos. Y también algo que visualmente pues no estamos acostumbrados a verlo y no le damos la importancia que quizá le diéramos a otras cosas. Pero ¿qué pasaría si cogiéramos de lo más burdo, simple, lo más accesible, pues que es una cosa dura, que está ahí desde hace muchísimo tiempo y que no tiene más relevancia que el simple hecho de que constatamos su existencia y ya está, ¿no? ¿Cuántas rocas grandes se fragmentan en rocas pequeñas? Claro, también está el estrato del análisis químico, físico-químico, del reino mineral, ¿no? Un trozo de roca, aunque no valga nada, pues analizado químicamente, pues oye, llegas a su estructura molecular y eso ya es más interesante. O sea que hay varias capas o estratos. También puede ser utilizado, como he dicho antes, pues para agredir, ¿no? O para defenderte de una agresión. Al menos antiguamente parece que se tiraban más piedras que ahora. Pero si tiras para atrás, hacia el estrato más esencial, resulta que el estrato, a mi juicio, el estrato fundamental que encontraríamos, que es muy difícil de encontrar, es la intención de esta roca, de esta piedra, de este trozo, incluso minúsculo, o de la montaña de la que salen todos los trozos minúsculos, o las rocas en sus diversas configuraciones y medidas. Pero al final, si tiramos pero que muy para atrás,
Vamos a dar con la intención que creó la montaña, que creó la roca, que creó el reino mineral el reino mineral al completo, que lo creó. Al igual que el ser humano, cuando va a crear algo, tiene primero una intención, tiene una imagen, por decirlo así, que luego cobra forma por una serie de procedimientos que se pueden considerar mágicos y a la vez completamente racionales. Bueno, pues muchísimo antes de que el ser humano tuviera conciencia de que tiene una intención y esa intención le lleva a que las cosas puedan surgir en el mundo, porque la intención le lleva a hacerlo, a realizarlo, a impulsarlo, a descubrirlo, etcétera. Mucho antes de todo eso, muchísimo antes, está la intención de algo que no es humano, podemos decir el creador, si es que nos apetece esa definición, un poco mal utilizada a lo largo del tiempo, pero una definición al fin y al cabo. Podemos considerar que hay un creador, es decir, hay una intención original que antes de que el mineral fuera mineral, antes de que la planta, o sea, el vegetal fuera vegetal, el animal fuera animal, que ha habido animales muy distintos, más los que han de venir, más todos los que hay, que son muchísimos. Y antes de que el ser humano fuera, en su infinita o casi infinita diversidad, fuera ser humano, con lo que eso pueda significar, que es muy largo de explicar, antes había una intención de la creación de todo esto. Y si vamos muy atrás en el tiempo, veremos veremos no. De una manera un poco extraña, percibiremos la intención de fondo que da pie, aunque luego esto se olvida y se transforma, pero que da pie esa intención a todo lo que existe. Todo lo que existe que nuestros sentidos puedan percibir. Pero yo os digo que esa intención también da pie a todo lo que existe que todavía no percibimos. Que de hecho es mucho más que todo lo que percibimos. Lo cual hace que este tema, si ahondas mucho durante el tiempo suficiente, te hace sentir que toda la riqueza de este mundo, y quizá de otros mundos a los que un día a lo mejor podamos acceder, pero ya hablamos de este que es el que conocemos, la riqueza de este mundo, por muy diversa, amplia, variada y magnífica y maravillosa y extraña que sea, en realidad es un fragmento y más bien pequeño de toda la realidad que esa intención creó antes de crear esta realidad. Esto suena muy raro, por lo menos yo me escucho y digo, madre mía, esto es una rareza maravillosa, pero es una rareza. O sea, ojo al dato, porque es decir, la fuente original de la creación no decide en un principio que las cosas pasen de ser, digamos, imaginadas, por así decirlo, a convertirse en algo que para nosotros sea físico, ¿no? Pues una roca, un arbusto, un árbol, un animal de cualquier especie, un insecto, un reptil, vete a saber, hay de todo, un mamífero, de los muchos que hay, y por supuesto un ser humano. No. Hay una escala intermedia, es decir, la intención original, no diré del creador, sino de eso que llamamos creación, procede desde escalas mucho más sutiles y complejas antes de llegar al plano físico, que es como se suele llamar todo esto que los cinco sentidos suelen captar más o menos con cierta eficacia, aunque no de forma precisa y exacta, como ya se sabe por parte de la neurociencia y por parte del sentido común. Entonces, claro, yo pienso si una piedra, cualquiera, un trozo de roca, sin más ni más, tiene todos esos estratos y capas que pueden, retrotrayéndose, yendo hacia atrás, descubrir la intención original, que no es nada de eso que vemos, pero que es lo que ha permitido que eso que vemos lo podamos ver, lo podamos utilizar, lo podamos tocar, lo podamos utilizar como concepto también. Si eso es así con un simple trozo de roca, ¿qué no será en un ser humano? ¿Os imagináis lo que es descubrir cómo es el creador, es decir, el poseedor de la intención original para crear el reino humano? El reino humano como familia completa, con muchas unidades sueltas, que somos los seres humanos, con nuestros nombres, apellidos, formas de expresión, problemas, dramas personales y un karma que vamos acumulando y que vamos saldando como podemos cada vez que venimos al mundo. A mí esto me produce la sensación de que vivo no diré un planeta, en un universo desconocido. Conocido en muchos aspectos, hay muchísimo conocimiento en este mundo, gracias a Dios,
y gracias a los esfuerzos de las personas que no se contentaron con respuestas simples, pero en realidad todo eso es maravilloso, extenso, estupendo, pero no deja de ser un pequeño fragmento de la totalidad, siempre y cuando uno piense del modo en que yo lo estoy planteando aquí. Porque, ¿qué será un ser humano si una simple roca tiene estratos varios y cada uno tiene capas y subcapas? Hasta dar con la intención original. ¿Cuál es la intención original del ser humano? ¿Era que fuéramos así? ¿Que tuviéramos estas contradicciones que colectivamente todos experimentamos entre el bien y el mal, entre la acción y la pereza, entre la debilidad y la fortaleza? Yo qué sé. Todos los pares de opuestos, que hay muchísimos. ¿Era la intención original, desconocida para todos nosotros, la de que nos pueda más actuar individualmente que de forma colectiva y en grupo? ¿Era esta la intención? ¿Era la intención la de que nos hiciéramos múltiples preguntas, los que queremos hacernos preguntas, que no es algo propio de todo el mundo, para básicamente no obtener ninguna respuesta válida? ¿Era esta la intención? No lo digo por mí, pero sé que circula esta especie de corriente, ¿no? Que preguntas, pero no hay una respuesta, o una serie de respuestas convincentes de verdad, que te entren dentro, que te llenen y que te predispongan a otro tipo de vida. Existen esas respuestas, pero bueno, no encontrarlas hace creer que no existen. ¿eh? ¿Era la intención original de aquello o de aquellos que crearon al ser humano la de que estuviéramos unos más y otros menos, pero en general sí, padeciendo incontables penurias físicas, emocionales, económicas, por supuesto, situaciones violentas extremas e impensables e inimaginables? ¿Era la intención de eso, todo eso? Porque si fuera su intención, está claro que el sentido de la vida se reduciría a ser testigos del absurdo, del sinsentido. Y claro, el cosmos no sería el cosmos, porque el cosmos es una palabra que viene a decir más o menos una cierta medida de orden. ¿Sería eso algo ordenado? No. Y eso nuestra mente niega que eso sea así. Y efectivamente no es así. No hace falta que la mente lo niegue, es que lo que no es, no es. O sea, no podemos negar que el color negro es negro y el blanco es blanco. No hace falta ni negarlo ni afirmarlo. Solo constatar su existencia. Constatar la existencia de las cosas que están ahí y que no hay por qué dudar de ello. Pero, ¿cuál sería la intención original? Es una pregunta que yo a veces me formulo. Y es una pregunta de índole religiosa, aunque no lo haga a través de una estructura religiosa, una religión convencional u ortodoxa. Por muy completa y maravillosa que sea, que las hay. El lado bueno de la religión, ahí caben todas las religiones. Pero, ¿cuál es la intención original? ¿Cuál sería la intención del creador, o de esa intención creadora, al crear una simple hierba o arbusto? Es decir, para que lo pisáramos sin darnos cuenta, para que alguien, admirado por la belleza de la naturaleza, juzgara que eso en su interior tiene alguna clave, digamos, matemática o geométrica, como a veces ha pasado con algunos elementos vegetales, que nos lleva a una conclusión mucho más amplia de lo que meramente indica un arbusto, una hoja suelta. Porque la naturaleza, vegetal, mineral, animal y humana, todo eso es naturaleza, contiene claves, proporciones, leyes ocultas. Así pues, ¿por qué metería en todo eso? ¿Por qué el creador o la creadora, o vete a saber? Porque yo creo que eso no tiene género sexual, ni masculino ni femenino. Creo que eso está por encima de lo masculino y lo femenino. Pero ¿y si un día descubriéramos cuál es la verdadera intención? ¿Cambiaría nuestras vidas? ¿Dejaríamos de levantarnos por la mañana pensando en lo que vamos a hacer a los 10 minutos siguientes? No sé, desayunar, pasear, ir a comprar. ¿Lo haríamos todo igual toda la vida? ¿O haríamos lo mismo porque hay que hacerlo, pero al mismo tiempo iríamos con una sensación de plenitud y de asombro prácticamente continuos, que salvo que otro lo viva como tú no lo va a entender y que no pasa nada si no lo entiende, porque aún así nos quedarían muchas cosas por entender? Pues hay que preguntarse cómo sería la vida si uno comprendiera cuál es el origen, la intencionalidad de todo y sobre todo la intencionalidad que nos ha llevado a los seres humanos a existir, sin más ni más, a existir. El concepto de existir ya es otra cuestión, muy debatida en campos como la filosofía, especialmente ahí, que bueno, sería un debate de otro vídeo. En fin, esta es un poco la historia, es una
No, aquí no hay respuestas definitivas porque, claro, yo no, vamos, ni de lejos, ni yo, ni la mayoría del mundo, de lejos podemos eh, acercarnos demasiado a la fuente original de las cosas, que es la que única que nos explicaría qué hacemos aquí, por qué estamos hechos así. La vida que llevamos, los ideales que tenemos, los conflictos de todo tipo que experimentamos, ¿eran algo obligatorio? ¿O es porque no nos acordamos del origen? Eso creo que también lo apunté en otro vídeo, aunque de otra manera distinta. En fin, ahí queda el tema, es una reflexión, y bueno, quizá indagando, alguna, en algún lugar y momento, pueda contactar con esta energía. Si hacemos preguntas y preguntas y preguntas, es como intentar contactar, ¿eh? Es como intentar repetir una llamada telefónica, a ver si te lo cogen y puedes entablar una línea de comunicación, una conversación, un hablo y escucho o escucho y hablo. Eso se puede hacer en el plano interno, se puede hacer. Tenemos como una especie de teléfono interno y podemos llamar, y a veces tenemos que llamar mucho, para que un día, y esa es la voluntad de otra cosa que no soy yo, o no somos nosotros, voluntad consciente y personal, no, pues decida coger desde el otro lado de la línea, por supuesto ya esa línea no es de cable, es pues como los móviles de ahora, y pueda contestarnos. Y entonces podamos, ostras, decir, madre mía, yo que pensaba que sabía mucho de, yo qué sé, de decoración, o sabía mucho de cocina, o sabía mucho de, es un decir, no es mi caso, o de matemáticas. Con las matemáticas se puede llegar un poco a eso, pero tampoco del todo. Y entonces descubrir que, ostras, lo que sé, que es comparado con lo que no sé. Y ahora que lo que no sé me lo sé un poquito más, solo un poquito, un grado infinitesimal, pero en un universo infinito, lo infinitesimal puede ser una cantidad muy alta. Es como el 21% de IVA. El 21% de IVA para 10 euros es muy poco dinero. Pero ¿y para una cantidad de 1 millón de euros? ¿No? El porcentaje es el mismo. Pues en un universo tan extraordinario, inmenso e infinito, un 21%, bueno, es un ejemplo que pongo, un poquito de algo puede ser mucho para una vida humana. O sea que, bueno, ahí dejo el pensamiento semilla, la reflexión. Esto es lo que os quería decir y ya sabéis, ya podemos imaginar si para una piedra hay varias capas de significado, ¿qué pasa con la vida humana? Bueno, y con un animal y con una planta, que aún son más complejos que la piedra. Sí, en su constitución interna y sutil, son más complejos que la piedra, aunque la piedra también tiene lo suyo. En fin, un placer. Si os gustan estos enfoques, pues bastante eclécticos y surrealistas muchas veces, pues ya sabéis, os suscribís si os apetece y si habéis visto este vídeo y os gusta mínimamente, os hace pensar lo que sea, pues le dais al like, que es una buena acción que os agradezco desde aquí. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.